A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto estar con ustedes, haciendo el programa desde la ciudad de Loja. Quiero agradecerles por la bondad de su audiencia y la atención a este programa. Cada lunes ponemos énfasis en algo. Hay temas del día a día. Hay una dinámica importante en materia de información muy abundada, opiniones, editoriales, puntos de vista, analistas, activistas. Es realmente, aparte del sector oficial, institucional, que genera noticias sobre hechos de gran trascendencia. En las últimas horas se viene hablando en forma insistente, y yo diría que hay un total desbalance. Se viene hablando, por parte de quienes estudian los temas constitucionales, por supuesto, no necesariamente contratados para, haciendo opinión. Por ejemplo, la discusión está alrededor de si el señor Rafael Correa puede ser candidato a la vicepresidencia de la República. Ustedes recordarán que en febrero del año 2018 el pueblo ecuatoriano se manifestó en forma contundente y rotunda que debíamos volver al escenario originario de la Constitución de Montecristi, 2008. ¿Cuál fue el concepto básico respecto de las reelecciones? Y ya en esa época, ustedes recordarán, amigas y amigos, que Correa lanzó la idea de que podía darse el tema de la reelección indefinida. Todavía no lo había hecho Bolivia, todavía no lo había hecho Venezuela, todavía no lo había hecho Nicaragua, no lo intentaron los kirchneristas, que son peronistas y que son exactamente lo mismo como son estos autodenominados socialistas del siglo XXI, no lo había hecho Lula. No sé si calcularon mal, pero quién sabe que si desde el inicio tomaban esa precaución, entre comillas, para mal de nuestras sociedades, lo habrían logrado y tendríamos problemas mucho más serios. Porque solo supongamos, amigos, qué habría pasado si se desbordaban las noticias del control de Correa y su pandilla respecto de los actos de corrupción. No, pues seguramente iban a tener que acallar a mucha gente, como mucha gente se cayó para siempre. Pero quiero insistir en el tema. En Montecristi, cuando lanzaron esta bola de humo de la reelección indefinida, y debo no reconocerlo porque no necesita mi reconocimiento el señor Acosta, ni de lejos. El señor Alberto Acosta presidía la asamblea y él se opuso, fue uno de los opositores. Claro, Correa bajó la guardia, porque estratégicamente era importante bajar la guardia y no poner en discusión un tema que ha de agotarse. Guardaron la carta y dijeron, por vía de una enmienda lo hacemos en el futuro, de acuerdo a cómo vayamos vendiendo el petróleo y vayamos negociando con Odebrecht y los chinos. Así que el artículo 149 dice que no puede ser reelegido una persona, un ciudadano, por más de una oportunidad. Es decir, hay cabida para una sola reelección adicional. Es decir, un periodo de 8 años. Si es que gana la reelección, por supuesto.
Pero ahora se le ha ocurrido a este individuo llamado Correa, se le ha ocurrido que su interpretación torpe y producto de su capacidad, porque Correa ya sabemos cómo es, pues, ¿no? Cómo manejó el país y cómo lo dejó el país. Aparte de eso, plagoso. Aparte de eso, uñas largas. Se le ha ocurrido que puede ser vicepresidente. Sí, se le ha ocurrido que puede ser Cristina Fernández de Kirchner con pantalón. Sí, se le ha ocurrido. No es posible. Dice la Constitución que solo una vez puede ser reelegido. Dice, es que no voy a ser candidato a la presidencia, voy a ser candidato a la vicepresidencia. Las inhabilidades que tiene el presidente, y como van en la misma papeleta, son las mismas que tiene el vicepresidente, por una sola razón. El vicepresidente no tiene preestablecidas funciones en la Constitución, sino una, que dice reemplazar al presidente y por supuesto seguir la disposición presidencial en el sentido de encargarle cosas, encargarle qué hacer. Tranquilamente un presidente puede mandar a su vicepresidente embajador a la China. Está en el uso de sus facultades de presidente y el otro está dentro de sus obligaciones de cumplir, porque el mandato es para vicepresidente, que dice reemplazar al presidente. ¿Qué pasaría si el señor Correa pone a la Torera o a Wililín de candidato a la presidencia de la República y algo pasa con el personaje? Una de las primeras obligaciones que tiene el vicepresidente es, si desaparece el presidente por muerte, llegar al escritorio y firmar un decreto asumiendo el poder, asumiendo la presidencia de la República. ¿Cómo puede asumir la presidencia de la República un individuo que está impedido de ejercer el cargo? De suerte que el ejercicio de la vicepresidencia de la República no podría estar en manos de una persona inhabilitada para ejercer el cargo. No es, o no son, mejor dicho, prohibiciones para ser candidato, no más. Son prohibiciones para ser candidato en la posibilidad de que gane y tenga que ejercer el poder. No te hagas el sabido ni el sabiondo menos, Correa, no puede ser candidato. No es posible. No, pues, que ponga un poste, pues si dice un encuestador de él, que está enjuiciado, ¿no? Y que envía a uno de sus empleados, que la primera opción era hasta la semana anterior el señor Jaime Nebot, y que el segundo, el que ponga a Correa. Oigan, tenga un poquito de seso, pues. Y si es que eso es posible, hagan algo para que en el Ecuador no vivamos tan limitados, pues, de decir, el que ponga este sujeto, no, eso no podía ni el presidente Velasco Ibarra, no, por favor, pues, a eso no se le ocurrió a nadie, no se le ocurrió a García Moreno, no se le ocurrió a Camilo Ponce Enríquez, no se le ocurrió a nadie, pero en otros países no se le ocurrió ni a Perón. Juan Domingo Perón fue al exilio, y como no podía ser candidato porque a su retorno le pusieron la dictadura de la NUS, una disposición que para ser presidente de la Argentina había que haber estado en el territorio los 3 últimos años inmediatamente anteriores a la elección. Sí, claro, lo hicieron con dedicatoria para él, ya sabemos, ¿no? Pero ¿qué hizo el señor Perón? El señor Perón puso a una persona de su confianza, al doctor Cámpora, que era el médico de cabecera y que de paso al otro día le dijo, un momentito, el presidente soy yo. Y claro, vino la algazara y lo tumbaron a Cámpora, hubo nuevas elecciones y ganó el señor Perón. Sí, pero no puso un poste, pues. Es decir, él dijo, mi candidato es el doctor Cámpora, y Leonardo Fabio cantó una canción incluso en ese evento político partidista. Así que sobre ese tema, creo que apagada la luz. Chao, no puede. Pero además, como yo creo, como yo quisiera, si es que sale
se da la negativa, si niegan la apelación, para usar el término que ha presentado sobre la sentencia de 8 años, ¿no? No podrá ser en su vida candidato, porque ciertamente que la sentencia dice por 25 años muerte civil, en otras palabras. Sí, pero la Constitución dice que nunca más. Así que nunca más, y no va ni con terremoto a reformar la Constitución, porque no vamos a caer los ecuatorianos en esa trampa de la constituyente. Nunca más. La constituyente es para constituir desde el poder originario un país. Vayamos a los órganos respectivos, al órgano legislativo, a hacer reformas, las reformas que sean necesarias, los ajustes de la Constitución, la parte dogmática, etcétera, lo que sea. Pero vayamos a través de las instituciones, enmiendas, como quiera. Pero una constituyente sería una locura. Solo estos que van o viven estimulados por esa imbecilidad del borra y va de nuevo con la patria, pueden seguir pensando en eso. Segundo tema, mis estimadas amigas y amigos. Sigue un poquito con menos intensidad, ¿no? Sigue sigue medio o menos intenso el tema de el incumplimiento del CNE respecto a los partidos políticos, que fue advertido por el organismo de control a través de una dictadura, que fueron de los movimientos que fueron aprobados al margen de la ley. Y claro, el contralor Pablo Celi, que retomó la capacidad, y bien hecho que así haya ocurrido, a través de la Corte Constitucional, dijo: esta enmienda de quitarle a la Contraloría la capacidad de auditar gestión no va más. Estamos reinstitucionalizando al país y el Contralor tiene esa facultad histórica. ¿Cómo no puede haber pues auditoría de gestión, señoras y señores? ¿Cómo es que cada funcionario puede hacer lo que a bien tenga y un organismo de control más allá de sus jefes superiores le pueden decir: usted no cumplió con la ley, usted le significa un gasto innecesario, lo que le ha pagado el Estado es realmente como haber puesto en un saquillo roto? Eso recuperó el Contralor, la Contraloría. ¿No se han dado cuenta o qué? ¿Qué es lo que pasa? Pero de pronto la mayoría del CNE, doña Diana, el señor Cabrera y la otra señora, la otra integrante, perdónenme, pero Acero, si no me equivoco. Lo que ocurre es que podía equivocarme y decir Azuero, no, Acero. Ya. Ellos han creído, en mi opinión, digo, porque dejemos un pequeño margen de duda que lo hacen a propósito. No, han creído, están equivocados, no entendieron, interpretan mal, no entienden la ley, de que nadie, ningún funcionario público, pero nadie, si el Papa, perdónenme una expresión un poco gruesa, ¿no?, es funcionario público, no está exento de cumplir con la ley y de ser observado su incumplimiento. Y un ciudadano también, el ciudadano de la calle, el ciudadano no puede decir que no es objeto de observación por el incumplimiento de la ley. Pero desde luego, pues un ciudadano conduce un vehículo, se pasa el semáforo en luz roja, desde luego pues que está incumpliendo con la ley y tiene que ser observado por un juez de tránsito, no faltaba más. Pero yo creo que esto debería bajar al sitio donde debe estar. Tienen una opción los vocales, los consejeros. Una, muy sencilla. Tienen una opción administrativa que se llama revisión. Y la revisión implica que tienen chance, perdonen el término, de subsanar el incumplimiento. Porque un poco como que dijeron, bueno, pues ese oficio de Contralor no me gusta, matatino, tirulá, un momentito, les cayó la destitución, la multa. Si quieren, aférrense. Pero pasan los 30 días y les viene la confirmación.
y se van, porque eso dice la ley. Pero en un momento como que yo vi una ínfula de generadores de mantelazos. Eso en la vida va a volver a ocurrir en el Ecuador, porque ya sabemos el antecedente que tenemos, que existe, pero además, pues, lo que le va a costar al Ecuador por las reparaciones sobre este tipo de abusos que se dieron. Y claro, hay que repetirles, porque el Ecuador no puede gastar un centavo partido por la mitad debido a las reparaciones que tienen que hacer, como el tema de la OXI, el tema de los juicios perdidos, etcétera, etcétera, etcétera. A estas alturas, llenarse y vanagloriarse de ser una especie de el ariete de que la OXI se vaya para que en el Ecuador pase lo que ha pasado con Petroamazonas, no creo que es buena carta de presentación, pero allá ellos, yo no voy a discutir, y hay cosas que no quisiera discutirlas para no perder la buena relación que tengo con ciertas personas a quienes considero, más allá de lo que puedan estar pensando. Es el segundo tema. Entonces, señoras y señores, es importante estar atentos de estos ajetreos que se dieron. Desde luego la señora Diana y las dos personas que acabo de citar trataban de buscar pleito, nadie les hizo caso, porque obviamente el contralor es el juez de cuentas y no puede estar en una discusión. Pues lo que tiene que decir lo que ha hecho y punto, y allá casi como es el pueblo, el que se queme, que se sople, pues. No hay más. Hay un tema que quisiera de alguna manera tratarlo para consideración de ustedes. Ustedes son quienes tienen la palabra. Cuando el contralor, a través de auditorías, es decir, de glosas, ese es el producto, digamos, ese es el final de una auditoría, de glosas civiles, administrativas o de indicios de responsabilidad penal, hace su papel. En un caso, pues, se discute en el área administrativa e incluso en la instancia judicial, y en el otro caso va a la fiscalía. Aquí quiero llegar. Y cuando la fiscalía inicia un proceso de investigación, y peor aún si ya ha pasado a la instrucción, ¿no?, a procesar a una persona, los asambleístas tienen dentro de sus facultades, pero así dentro del ADN de la legislación y del legislador, hacer leyes y fiscalizar. Legislar y fiscalizar. En los últimos días hemos visto que la Comisión de Fiscalización anuncia comparecencias, anuncia investigaciones, pero en temas que ya maneja la Contraloría, que ya ha determinado acciones, e incluso cuando hay ya indicios de responsabilidad penal, en temas que están sobreprocesados, el señor Salcedo y otros. La Comisión de Fiscalización pide información, convoca a los funcionarios, convoca a la fiscal, convoca al contralor, no convoca a la superintendente de compañías. El superintendente de compañías debería convocarlo para preguntarle, para pedirle información respecto de las compañías que han sido citadas en los temas de corrupción, con solo un propósito: dígame cuál es el objeto societario de la compañía tal que está vendiendo insumos hospitalarios. Para eso es el organismo de control societario. Así que yo creo, perdónenme, este es un criterio personal, debo anteponer el yo. Creo que es absolutamente inoficioso. No tiene sentido, es casi como quererse poner, y ojalá no fuese así, querer estar en el escenario de la popularidad, porque la gente aplaude cuando actúa la fiscal, cuando actúa el contralor, aplaude en figurado, se emociona que hay instituciones. No debería ser así siquiera, pero lo que ocurre es que el país vivió una larga temporada donde en el uno y el otro caso los organismos de control no decían ni pío, perdonen el término. Y claro, de pronto hoy vemos
que al parecer le timbra la alarma del despertador del celular a la señora fiscal o algún fiscal, y deben ponerse a temblar muchos. ¿A dónde va? ¿Cuál es la dirección de la casa que van a allanar, o de la oficina, o a quién van a interceptar si está pretendiendo fugar? Por decirlo algo. Por decir algo y decirlo de alguna manera. Entonces, yo pensaría que casi estamos medio en el terreno judicial. Casi no creo que ese sea el propósito, pero al filo de casi provocar otra vez, uso el término, de como llegar a los límites de la interferencia judicial. Ya dejen que las autoridades hagan lo suyo. Que la fiscalización es competencia del legislativo, sí, pero tuvieron tiempo. No me digan que no conocían. El tema Lava Jato en Brasil se inicia en el año 2015. Perdón el 2015 acudo a la Corporación Andina de Fomento con una carta con mi firma y le digo a la Corporación Andina de Fomento, que era el grupo de multilaterales jefe para el financiamiento del metro: señores, tengan la bondad de comunicarle al señor alcalde Mauricio Rodas que en Brasil acaba de ocurrir esto y está como jefe del operativo de investigación y juzgamiento el juez Moro de Curitiba, asistido por la Policía Federal. Y claro, se descubre una oficina donde Odebrecht dice: bueno, como me habló, estoy poniéndome en la mente de ellos, como me han obligado a darles coima y algún día me descubren, y aquí en el en el Brasil, hemos instrumentado desde el punto legislativo el concepto de delación, yo los voy a anotar, pues. A cada quien a cada una de las personas que les hayamos dado dinero, los voy a anotar. Y si mañana pues me persiguen, yo cuento, y con eso les rebajan la pena. ¿Recuerdan ustedes al padre de Marcelo Odebrecht? Cuando tomaron preso a Marcelo Odebrecht, dijo: no van a haber cárceles en varios países de América que no tengan un presidente preso. ¿Ustedes recuerdan eso? Si no se daban cuenta, pues ya no es culpa. Ya no es culpa. Pero en el 2015 le presenté a la Corporación Andina de Fomento. La corporación no hizo nada. Sí. No hizo nada. Es más, el Banco Mundial tiene una norma reglamentaria que las compañías que van a contratar con el Estado deben firmar una cláusula que digan que no están perseguidos por corrupción. Ese es un tema bien importante. Eso es tan importante en el sector privado cuando tenga financiamiento al exterior, como importante e indispensable es que a la Contraloría General del Estado del Ecuador le devuelvan la capacidad del informe de poder determinar vía un informe las características y la capacidad de la empresa que va a contratar con el Estado, más un certificado de no estar en el listado de incumplidos. Pueden haber incumplidos por accidentes, pueden haber incumplidos porque, por ejemplo, pueden haber incumplimientos en la contratación pública. Sí, pero hay incumplidos de pícaros, y eso es lo que se tiene que prevenir. Varios de los actos que hoy persigue el Ecuador a través de sus instituciones se habrían evitado si la Contraloría, el día que llegaba el contrato para equipar un hospital, tomaba el nombre de la empresa, se metía en la página de la Superintendencia de Compañías, veía el objeto social de la empresa, quiénes son los accionistas, a qué se dedican, cuál es la capacidad económica, cuál es la experiencia, etcétera. No habrían habido todos estos actos de corrupción a mansalva, señoras y señores. Voy a terminar, estamos cerca de terminar el programa y quiero de alguna manera decir algo que he visto y escuchado. La gente se está haciendo la idea del candidato ideal. Bueno, ideal digo, no creo que hayamos recobrado el entusiasmo al extremo de pensar en el candidato ideal. Caramba, creo que es
demasiado amplio, fuerte y optimista, por supuesto, el término. Pero sí el candidato. Los candidatos que se proponen postular, que salen, como salió Correa, de alguna cátedra, alguna cosa así, creo que en este proceso van a tener una pequeña dificultad, porque no van a poder darse una vuelta al Ecuador haciéndose conocer primero. Y cierto es que a través de una fotografía o a través de un video usted conoce a la gente, pero yo me pregunto, si usted ha visto en un video a un cantante, cuando llega a un país, nadie dice, no, yo no me voy, porque ya lo he visto pues en un video. No va porque a lo mejor no tiene disponibilidad de conseguir los recursos para pagar las entradas o quiere economizar, qué sé yo, pero no dice, ya lo vi. Otra cosa es en vivo. Medio como con los candidatos que además necesita verlo la gente y hacer un análisis medio para identificar si es confiable. O sea, eso no va a ser posible. La salida de la situación económica que vive el Ecuador va a necesitar de gente con experiencia, creo yo. Es decir, cómo salir de la situación económica que está en el país. No, esto no es romántico. No, esto no es, voy a meter presos a todos los corruptos, no es suficiente, hay que meterlos presos. Y además, hay que propiciar políticas públicas para que en el futuro no tengan espacios como para burlar. Iba a hablar de drible, iba a hablar de eso, para driblar a los gendarmes, a los controladores de parte de los organismos de control, en definitiva, a los jefes inmediatos superiores, a los subalternos cuando los usan, ¿no es cierto? Esas son las políticas públicas que en esa materia hay que generar para el futuro. Corchar todo tipo de argucia para llevarse los fondos públicos. Esas políticas públicas tienen que no veo que exista todavía una pedagogía en ese sentido. Pero el tema económico sí necesita experiencia y conocimiento. Necesitamos también una imagen en el exterior, pues. Desde luego. Es decir, el a priori plantearse un enfrentamiento contra los organismos de control es inaceptable, así de sencillo. Inaceptable. Porque ¿cómo es que yo lanzo piedras al Banco Sudamericano, como dice la canción de Sabina, ¿no? A la sucursal del Banco Sudamericano o algo así, en ese imaginario de su canción, y de pronto voy a pedir créditos en un banco internacional? No es posible. Y como mandatario, peor todavía, porque debe tener en su récord y en su lenguaje y comportamiento la idea que da seguridad no solo a los organismos multilaterales, sino a particulares que a través del mercado de capitales ponen su dinero a cambio de papeles, por supuesto por cobrar un interés y un servicio, pero con ese dinero se pueden hacer obras, pues. Se puede financiar el fisco, se puede financiar el sector social gubernamental, transporte público con subsidios directos, por supuesto, etcétera, agua potable, alcantarillado, todo el tema de la infraestructura sanitaria, estimadas amigas y amigos, vivienda para sectores que tienen que recibir un financiamiento, pero lo máximo posible para que esté al alcance del ciudadano que no tiene recursos. Así que el perfil se lo ve, se lo advierte, será así, y será más exigente el ciudadano que va a votar, porque va a tener tiempo de verlos en una propuesta vía telemática, incluso va a tener tiempo de verlos sin la interrupción de repente de la tarima, que la tarima es excepcional para comunicarse con el pueblo, pero de repente es un distractor. Señoras y señores, qué gusto haber estado con ustedes desde Loja. Me despido y les agradezco, por supuesto,
a ustedes por la gentil atención. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.